Básicas son esos productos esenciales para que una familia pueda sobrevivir teniendo una salud, una buena salud. Tania Nivar entonces profundizó sobre los precios de esos productos en la canasta básica, a ver cómo va, porque nos dicen mucho que si el salario mínimo que da, para eso que no da. Tania, adelante, ¿cómo está usted? Sí, muy buenos días, un placer estar con ustedes desde aquí ahora, desde el set. Por lo menos, mire, hoy le tratamos bien, un poquito de aire. Sí. Y hoy es viernes. Sentadita ahí, tranquila. Y hoy es viernes, qué contento estamos. Pues vamos a hablar de la canasta básica porque ahora que se discute pues el aumento al salario mínimo en el Comité de Salarios, este es un tema que ha salido a relucir en múltiples ocasiones. Entonces, vamos a conocer cómo anda el costo de la canasta básica, esto según las estadísticas oficiales. Sabemos que el Banco Central divide estos costos por quintiles. Esto significa que los separa por una proporción de la población. En el caso del quintil 1 representa el 20% de la población de menos ingreso. ¿De menos ingreso cuánto es? Porque cuando hacen esas divisiones como que a mí no me cuadran muchas veces los números. Lo que sucede es que la población se divide de acuerdo al ingreso. Sí, eso es los más pobrecitos, estamos hablando en una condición, o sea, paupérrima. Eso es ya lo menos, lo que menos ingreso. Desde cero hasta el mínimo, sueldo mínimo. Exacto, ese es el quintil 1. Y miren cómo está el costo, que supera los 14,000 pesos. Estamos hablando de que esta población, si lo comparamos con los salarios, vemos que en el caso del salario mínimo menor, este monto es ligeramente superior. El monto de la canasta básica es superior. No, es inferior si lo vemos desde ese punto de vista, pero si nos vamos al salario que devenga la mayoría de los trabajadores, nos damos cuenta que el 50%, más del 50% de esos trabajadores no llega a ese monto. Por eso cuando hablan de salario mínimo, hay un salario mínimo real y uno que está en las páginas, por eso, y así esa aclaración de que no llega. Muchas familias aquí, señores, lo que reciben mensualmente es 10,000 pesos y hasta menos, y es impresionante. Tú misma te ha tocado hablar con madres que llevan el hogar solas, que es una locura, o sea, no sé cómo lo Ahora hacen. se discute el salario mínimo del sector no sectorizado, que se llama así, y es porque no estamos hablando de todos los sectores, sino son las pequeñas empresas, las grandes empresas y las medianas empresas, pero porque hay sectores que tienen salarios especiales, como es el caso de zona franca, turismo, que muchas veces es inferior, construcción, que es inferior a esos montos que se está discutiendo y se discute en el comité de salario, pero de manera al margen. Entonces estamos hablando de servicios en este caso y otro tipo de negocios, comercios que tienen este salario que se está discutiendo ahora y del sector privado, pero si analizamos el salario en conjunto, estamos hablando de más de 17 salarios mínimos que hay en el país. Y si nos vamos a un ayuntamiento de cualquier... ¿Cuánto gana, Santo? No, una locura, es una locura. No, hay señores. gente que cobra 5,000 pesos. Y hasta menos. Los gobiernos locales pagan muchísimo menos. Entonces, estamos hablando de que, aunque ahora se discute el salario del sector privado no sectorizado, hay muchos salarios que están mucho más inferiores a el sector público, en el sector público. Y el sector público, que ahora el presidente, este año se incrementó, pero aún con ese incremento, el salario mínimo del sector público no alcanza queda muy por debajo, a esos 14,000 pesos. Y choca mucho la disparidad. Mire, este es el costo de la canasta básica que tú nos has traído, Tania, es la canasta básica nacional. Anteriormente estaban presentando la canasta básica del quintil más alto, los más ricos, que fue la anterior. Pero vamos a poner ese gráfico, ¿cuál es el monto? 62,000. 842. Porque ya que tú se ves supone que que corresponde a las familias con mayor poder adquisitivo. Exacto, probablemente tú estés por ahí. Yo no, mija, el monto, tú dices. Sí. La verdad es que cuando uno saca cálculos, a veces, o sea, puede ir menos a más, todo depende. Todo está muy caro, Tania. Exacto. Y los salarios están congelados. Hay personas que tienen el mismo salario hace 5, 6, 7, 8 años. Entonces ahí es donde viene el gran problema y se supone que se debe buscar el crecimiento de las empresas y sus ganancias y también de los empleados. Eso es importante. Sí, estamos hablando de, también te voy a presentar ese dato del salario,
Pero también cuando veíamos la gráfica anterior de los 30.700 pesos, la gráfica siguiente, ese es si se toma un promedio de todas las canastas de la nacional, en promedio un empleado debe ganar ese monto. Lo ideal. Tú sabes que no. No debe, porque eso es para la canasta. Eso Sí. para Para la la canasta. canasta. Y el resto. Para la Exacto. canasta. Eso Es es la la energía eléctrica. Oye, el esos teléfono. 62.000, esos no te 30.000 y pierdas. esos No, 14.000 pero corresponden estoy hablando en promedio para cubrir para el costo de la sobrevivir. canasta. Sí, pero entonces tienen el tema, Tania, porque que ahí es donde está el problema. Nosotros decimos, bueno, la canasta básica es 30.000 pesos. Entonces una persona que gane 30.000 pesos está bien. No, No, tiene claro que pagar que no. vivienda, Claro. energía Depende eléctrica, también de tu agua, estilo de además vida. tiene que Y la respirar. escuela. Y la escuela, los materiales. O sea, ¿Por qué no? y Debe de ser lo el doble. Exacto, pero estamos Mínimo, el doble. Pero estamos hablando en promedio, porque como vimos, va a depender del tipo de nivel de ingreso y también del estilo de vida que lleve la persona. Estamos hablando que también para un tipo de población es más de 60.000 pesos. Entonces todo va a depender. Pero el hecho de que tengamos tan bajos salarios, también vamos a ver las siguientes gráficas para que ustedes tengan una idea. Este es el salario real, eso es un estudio de la Fundación Juan Bosch, que establece que el salario actual es inferior en un 20% al del 1999. Sí, es lo que yo te digo, ¿Esto qué congelados. significa? Por Que los aunque precios. tú ganes monetariamente, tú lo veas Sí. mayor, pero tu capacidad de compra Claro, es menor inferior. porque los precios aumentan y los salarios se quedan congelados Frisados. o el O aumento aumenta se ve muy muy mínimo. mínimo. Entonces, ¿cómo lo logramos? O sea, Exacto. y por eso esa discusión del salario para la transformación del Código Laboral se ha extendido tanto porque lamentablemente nadie quiere ceder, pero tenemos a los dominicanos ganando nada, o sea, pasando muchísimo trabajo, cuando si pensáramos con espíritu de cuerpo, las cosas fueran distintas. Lo que pasa es que, ¿qué está ocurriendo? Los trabajadores solamente están pensando como trabajadores y los empresarios, quienes emplean, solamente están pensando como empleadores. Sí, y hay ahí muchos sí intereses. está hablando cada quien para Y su hay unas lado. diferencias Porque también muy notorias dentro de un mismo, sí, los salarios. hay una dentro de diferencia un muy mismo grande. grupo, todos el mismo oficio, por ejemplo, secretarias todas, y hay una diferencia de una Eso no es secretaria que gana escalonado, sí. muchísimo dinero En un mismo ante reloj. otra que gana. Que y no hace. debería, porque si Entonces, realiza una misma esa función. disparidad Eso es- en una misma institución, ¿eh? Sí, eso es más notorio en las instituciones Las públicas. públicas, sí. En la privada Sí, que más también en la se puede privada. dar, pero en la este pública caso se más. está discutiendo en el sector privado, pero en el sector público los Se ve mucha salarios, hay una diferencia. brecha grandísima, empleados que ejercen la misma función. Todos sabemos que tienen salario exorbitantemente diferente. Entonces, estamos hablando de que en el sector privado, miren este gráfico aquí, el 71% de los empleados, estos son los formales, porque la informalidad es otro tema que también amerita debate, ganan menos de 20.000 pesos, el 71%. Si en promedio el costo de la canasta básica nacional es La 30, no le alcanza, tendrían que buscar 10.000 pesos adicionales para cubrir la canasta básica nacional, pero de ese 71%, por ejemplo, más del 53% gana que menos de 15.000 pesos. Si lo vemos así, menos de 10, el 32%, menos de 10.000 pesos. Si los trabajadores formales ganan menos de 10.000 pesos, el 33%. Por, Eso es una cantidad por eso que te digo que considerable. cuando tú sumas los números, como que no te da el mismo resultado que muchas veces nos ofrece el gobierno a la hora de comunicar las cifras del crecimiento económico y demás. Porque si tú hablas de que un gran porcentaje de la población, como decía un 33%, vive, o sea, tiene ese ingreso, entonces después me dicen que las personas que viven en condiciones paupérrimas y tal, entonces tú dices, pero que no me da, porque es que no me dan. Pero Exacto. bueno. Y mientras tanto la economía sigue creciendo, aunque se espera que se ralentice este año por el tema de la inestabilidad política, pero en promedio en los últimos años ha crecido más de un 6%. Por eso yo necesito que ellos se Entonces, pongan de acuerdo, Tania. Yo necesito que se pongan de acuerdo la porque distribución. es impresionante cuando hay conflictos políticos cómo la economía se paraliza, porque como no se sabe lo que va a ocurrir, todo el mundo lo que hace que mire como que se agarra. Hay incertidumbre, se genera incertidumbre y eso afecta a la economía. Y estamos hablando de otro tema también,
que sale a relucir a raíz de esto es el endeudamiento. El endeudamiento sigue creciendo y en años preelectorales suele dispararse Claro, la deuda mayores pública. compromisos Entonces, se hacen. son temas económicos que ameritan debate, pero ahora estamos hablando del tema salarial. Se está discutiendo en el marco del Comité Nacional de Salarios y aún no se llega a acuerdo, pero tomando en cuenta el costo de la canasta básica, pues hay que ver cómo se puede lograr que los trabajadores pues perciban parte de esas riquezas, porque sí se ha comprobado que en términos de productividad sí ha aumentado y eso se demuestra en los beneficios que tienen las empresas. Entonces, si la productividad aumenta, eso significa que el trabajador está rindiendo más y está generando mejores beneficios para esas empresas. Sí, pero viendo ese esquema, viendo los gráficos que tú mostraste, el precio de la canasta familiar nacional, el precio de la canasta familiar de los que menos pueden, sencillamente nosotros lo que somos es survivor, Sí, sobreviviente. Exacto. Y la realidad es que esa es la condición que hay en la mayoría de los dominicanos. O sea, estamos luchando contra el sistema. Hay muchos que se unen al sistema y por eso consiguen grandes beneficios. Pero aún los empresarios que no se montan en ese tren, señores, están pasando trabajo. Exacto, O sea, es pero complicado. ahora les cuento que el tema de la reclasificación que ha salido tanto a relucir, hay que verla muy detalladamente porque hay cosas que quizás se pueden ver, el tranque, bueno, por la reclasificación, pero ¿qué hay detrás? Hay una ley que existe y es de hace 2 años y que modificó el tema de la reclasificación. Actualmente los salarios, ¿qué se toma en cuenta para determinar cuándo una empresa es grande, cuándo es mediana, cuándo es pequeña? Pues en base al monto de los activos y a la cantidad de empleados. Estamos hablando que actualmente, como se fijó en el 2017, una empresa grande era aquella que superaba pues los 4 millones de pesos. Si actualmente lo que se pretende es aplicar el reglamento de esa ley del 2017, que entonces sube el monto. ¿Cuándo va a ser una empresa grande? Más de 200 millones de pesos. Que aquí hay varias Entonces, empresas que hacen eso y muchísimo más. pero ¿qué pasa con el tema y no de pueden los luchar con las que trabajadores? hacen 4 millones, 6 Exacto, millones, pero 10 pasa millones. algo con el tema de los salarios y los trabajadores, que aquí hay que detenerse un poquito, es que si tú analizas, se incrementa el salario de los 3 rangos de estas empresas, pero entonces ya serán mínimas de las empresas que van a pagar el salario mínimo mayor. No sé si me entienden. O sea, porque si estamos hablando de que después de los 4 millones de pesos, que ciertamente eso es muy poquito, porque grande. cualquier empresa micro factura eso. Ahora con relación a las ventas, ahora en la nueva ley, antes era con relación a los activos, ahora es con relación a venta, pero sin embargo hay que tomar en cuenta porque entonces a partir de los más de 202 millones de pesos en ventas brutas anuales, entonces es que la empresa va a considerar grande. Entonces todos esos empleados que tenían el salario mínimo mayor van a pasar a ser micro, el salario de las empresas pequeñas. Y entonces, ¿dónde está el gran tranque con la mayoría. reclasificación? Ahí es que está el tranque, porque mientras los empresarios me considero yo derecho de que se aplique la ley y el reglamento, pero hay un tema ahí de salarios. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Que ese aumento que se va a registrar, pues no lo van a percibir, porque si se clasifican las empresas, pues ya no caerían en la categoría de grandes empresas, sino van a ser pequeñas y medianas. ¿Me entendieron ahí? Sí, Te sí, entendimos sí, sí. perfectamente Bueno. y te agradecemos Gracias por ese- muchísimo la explicación, porque Sí. es un tema muy complejo.